Amén. Tomen su lugar, hermanos. Vamos a continuar con las clases. Ahora toca la clase número 19. Se titula Adoremos a Dios con cánticos e instrumentos. ¿Alguien de ustedes, hermano, por favor, que pueda leer el pensamiento central? Gracias. Y el texto áureo, hermanos, por favor. Amén. Gracias. Pues. Dice así la palabra bendita de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Salmo 149, Amén. versículo 1. Amén. Gracias, pastor. Vamos a estar, la base bíblica de este estudio, hermanos, se encuentra en el Salmo 149, todo, y el Salmo 150. Es que ahora estamos de fiesta, ¿verdad? Los objetivos de esta clase, hermanos, es destacar el aspecto artístico en la práctica de la adoración. Es fomentar la expresión de las emociones controladas por el Espíritu Santo y participar en la alabanza y, si es posible, ejecutar algún instrumento. El Salmo 149 y 150 son anónimos, se le atribuye, no se sabe con exactitud quién los escribió, pero se les atribuyen a Ageo y a Zacarías, que son profetas, los llamados profetas menores, no porque sean menos que los otros profetas, sino que los libros eran más pequeños. Son profetas de la restauración. Son profetas que ellos estuvieron después del exilio babilónico, después de que fueron cautivos por Nabucodonosor por allá en el año 650, 700 antes de Cristo. Estos salmos también pertenecen a un grupo de salmos llamados salmos de alabanza. Esos salmos de alabanza son del 146 al 150. Y como habíamos dicho, eso pertenecen a la época después del exilio babilónico. Voy a leer la introducción, hermanos, del libro. Dice: el canto y la música instrumental han formado parte de la adoración a Dios desde tiempos antiguos. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Moisés entonó un cántico de victoria registrado en el Éxodo 15. Entonces María tomó un pandero y acompañó el canto con danza y alabanzas a Jehová. Los sacerdotes también practicaban el canto y usaban instrumentos para las actividades del tabernáculo. Sin embargo, fueron David y los levitas quienes desarrollaron un sistema de adoración con cantos e instrumentos de música que llegó a ser parte esencial en el servicio diario ante el arca y luego en el templo de Salomón. Los instrumentos musicales no son desconocidos en el culto a Dios, incluyendo las actividades angelicales de alabanza, adoración y juicio. Como sabemos, la música nació en el cielo. Desde antes que nosotros existiéramos, en el cielo ya se le cantaba a Dios, ya había instrumentos, había un ángel que era encargado de la alabanza, llamado Lucero. Era un querubín que estaba lleno de arpas, era el que entonaba la alabanza allá en el cielo, era el líder de la alabanza. Pero su corazón quiso ser igual a Dios y fue echado de la presencia de Dios, pero a Dios siempre le ha gustado la música. A Dios siempre le ha gustado que lo alaben. Por eso nos ha sacado de la esclavitud, hermanos, para alabarlo. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Vamos al punto 1, mis hermanos. Dice: somos un pueblo que alaba a Dios con cántico nuevo.
Por favor, alguien que me pueda leer el Salmo 149, 1 y 2, por favor. Gracias, hermano. Un cántico nuevo, se da a entender por un cántico nuevo, hermano, que es entonar una nueva canción que celebra la victoria de una vida nueva, de un nuevo comienzo. Nosotros como cristianos cantamos un cántico nuevo porque hemos nacido de nuevo, porque el Señor nos ha liberado de la opresión, de la esclavitud. A eso se le llama un cántico nuevo cuando cantamos con todo nuestro corazón al Señor. Un cántico nuevo es, como lo dije, es un nuevo comienzo. Una forma de alabar a Dios sin ninguna cosa que nos detenga, sin nada que nos lo impida. Es un cántico nuevo de agradecimiento porque el Señor nos ha salvado. Amén, hermanos. Hay 3 tipos de cánticos en este estudio que vamos a ver. El primero es un cántico de lealtad o de victoria. En el Éxodo 15, por favor, si alguien lo puede buscar, en el Éxodo 15, del 2 al 6, es el más conocido como el cántico de Moisés. El pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, ¿verdad? Cuando el Señor abre el mar rojo, el Señor hizo sus prodigios, sus señales, lo liberó a la orilla del mar rojo cuando el Señor acabó con el ejército de Faraón, el ejército más poderoso en ese tiempo. A la orilla los israelitas llegaron y vieron un nuevo comienzo, una nueva vida, y empezaron a entonar Moisés ese cántico nuevo. Hermana, por favor, del 15:2 al 6. Gracias. Gracias, hermana. Ese cántico de agradecimiento y de exaltación a Dios por lo que había hecho con su pueblo, por sus prodigios, como se acaba de decir, por la muchedumbre, por las muchas obras que hizo. Otro cántico, hermanos, de esos cánticos de lealtad, de victoria, se encuentra muy conocido, donde se habló, la hermana Lichita lo nombró el domingo pasado, hace 15 días más bien, de Josafat. Aquel hombre que estaba, tres países, 3 pueblos diferentes se reunieron para atacar a Judá, para atacar al pueblo de Dios. Una gran multitud, parecían langostas, parecían como la arena del mar de tantos que eran. Fueron a atacar al pueblo de Dios y Josafat tuvo temor, Josafat tuvo miedo. Y él tomó acción en 8 pasos, dio 8 pasos que todos, como hijos de Dios, es una arma que nos va a servir en la vida en Cristo, hermanos. Está en segunda de Crónicas 20, del 1 al 22, se encuentra esa historia, para que en su casa lo corroboren. Primero, Josafat, cuando escucha aquella gran multitud que venía contra ellos, se humilló a Jehová. Paso 1, se humilló a Jehová. Todos esos 8 pasos los van a encontrar del versículo 1 al 22, para que sus casas lo vean. Me bendijo mucho porque son estrategias que Dios nos da cuando se nos vengan ese tipo de pruebas, ese tipo de problemas. Y estamos aprendiendo todos en este caminar, hermanos.
Gracias al Señor por su palabra. Paso 2, ayunó. Ayunó para pedir ayuda. Número 3, reconoció y proclamó la grandeza de Jehová. No pidió otra cosa más que exaltó a Dios ahí. Número 4, reconoció las muchas obras, la muchedumbre de sus obras o maravillas. Exaltó a Dios en todo su esplendor, aún sabiendo lo que estaba por venir. Número 5, reconoció su incapacidad. Reconoció que él no podía con tan grande multitud. Y así debemos reconocer que no podemos ante las situaciones que se nos vienen nosotros. Sería que ser Dios el que nos ayuda, hermanos. Aunque a veces queramos nosotros hacer las cosas, pero no se puede. Es Dios el que pelea por nosotros. Número 6, entendió que la guerra no era de él, sino de Dios. Nosotros somos soldados de Jesucristo, pero nosotros no somos el general, no somos el líder, es Jesús, es nuestro capitán. De Él es la guerra. Y sabemos que nuestra guerra no es contra personas, es contra principados, potestades y gobernadores de las regiones celestes, de las tinieblas, que inducen a las personas a hacer lo malo. Esa es nuestra guerra de nosotros. Decirle, Señor, tú sabes esa gran multitud que está contra mí, pero la guerra es tuya. No sé cómo la vas a hacer, Señor, pero tú vas a pelear por mí. Amén, hermanos. Número 7, creyó en Jehová y sus profetas. Llegó un profeta de Dios y le dijo, todo va a estar bien, Jehová va a pelear por ti, y él creyó. Si él no haya creído, ese profeta se haya quedado con la misma angustia. Dios le respondió su oración. Dios le respondió la oración y Dios le mandó un profeta a decirle que todo estaba bien, que él siguiera creyendo a su palabra. Y número 8, la que viene con este tema, dice, levantó alabanza y adoración delante de Dios. Esos 8 pasos, hermanos, que combinaron con la alabanza a Dios, es lo que todos debemos hacer. Ante el problema, alaba a Dios. Ante cualquier situación, alaba a Dios, que Él se encarga de lo demás. Josafat, al ver esa multitud, le dijo a los levitas, a los que estaban encargados de la música, empiecen a tocar sus instrumentos, que Jehová nos va a salvar hoy. Nos va a salvar de esa multitud tan grande. Cuando entonaron las alabanzas con todo su corazón, cantaron con júbilo al Señor, el Señor hizo que sus enemigos se mataran entre ellos. El Señor los confundió. Así cuando venimos y alabamos, cantamos a Dios con todo nuestro corazón, todas las huestes de maldad que están aquí, entre ellos se están golpeando. Entre ellos se están acabando, se están confundiendo. La alabanza los confunde, hermanos. Es por eso tan importante la alabanza al Señor, la adoración, la exaltación al Señor. Amén, hermanos. Démosle un aplauso al Señor. Sus maravillas. Otro cántico, número 2, dice cántico de restauración. En el Salmo 126, 1 al 3 está un canto muy bonito, que fue después de que los hijos de Israel habían sido, específicamente de Judá, habían sido esclavos, habían sido llevados por Nabucodonosor a Babilonia. 70 años después regresa al pueblo de Israel. En el camino venían cantando el Salmo 126 del 1 al 3, y aquí lo hemos cantado mucho. Dice así, Salmo 126 del 1 al 3, dice, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza.
Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Imagínense la escena, viene el pueblo de Dios regresando de 70 años de exilio. Ellos anhelaban Jerusalén, anhelaban el templo. Y volviendo, cantando, alabando a Dios con esas canciones, con esas alabanzas, hermanos, con esos salmos. Y qué bonita escena, ¿verdad? Y esos son cánticos de restauración, porque el Señor les estaba sanando sus heridas. El Señor ya les estaba levantando la disciplina que les había impuesto por su desobediencia. Amén, hermanos. En Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Es la idea, el sol de justicia, cuando el Señor, que es un nombre que se le llama a Dios, a nuestro Señor Jesús, el sol de justicia, el sol que nos trae ese calor. Estábamos afuera con frío, en las tinieblas, el Señor nos trae ese calor de justicia. Él ha pagado esa justicia, nos ha hecho justos, nos ha perdonado. Dice, entonces, si ya el sol de justicia estuvo aquí con ustedes, ya fueron salvos, dice, van a saltar como becerros. ¿Cómo como becerros? Cuando un becerrito está encerrado en el corral y le abren la puerta, sale brincando, sale contento, sale, digamos, contento el becerrito. Así es la idea que nos da a nosotros, y ya el Señor nos salvó, nos rescató, nos libró, gloria al Señor. Nos libró de la esclavitud, ahora es para estar contento, no hay nada que nos impida saltar y alabar a Dios. Aquel ciego que estaba en la Hermosa, Pedro y Juan oran por él, le dijo, levántate en el nombre de Jesús. Era un hombre inválido de nacimiento, se levantó y entró al templo saltando y alabando a Dios. Así se me figura esos becerros que dice aquí. Aparte que Dios lo había salvado, lo había sanado. Y así, ¿a cuántos de nosotros nos ha salvado el Señor? Amén. Te alabamos, Señor. Otro cántico es un cántico celestial. En Apocalipsis 5, 9 y 10 dice, hermano, y cantaban un nuevo cántico diciendo, esta es la iglesia que ha sido arrebatada. Recién arrebatada la iglesia, según el Señor acaba de venir por su pueblo y están cantando esta canción en el cielo. Esta es la adoración celestial. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Ven, nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Están cantando a Dios, estamos cantando a Dios, vamos a estar cantando a Dios porque es por fe. Amén, hermanos. En Apocalipsis 15, 2, 4 está otro tipo de cántico. Ese lo cantaron los van a cantar los mártires de la tribulación que van a salir. Ese cántico del Salmo, en Apocalipsis 15, Apocalipsis 15, 2, si alguien me lo puede leer, hermanos. 15, 2 al 4. Gracias, hermano. Vemos el cántico de los mártires. Cantan el cántico de Moisés allá en el cielo. Vamos a la letra B, hermanos. Dice, un pueblo que canta al Señor con emoción y arte. El Salmo 149, 3 y 4. Por favor, alguien que me pueda leer, hermanos. Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermano.
Alaben su nombre con danza. La definición de danza dice que se trata de la ejecución de movimiento al ritmo de la música, que permite expresar sentimientos y emociones. Se estima que la danza fue una de las primeras manifestaciones artísticas de la historia de la humanidad. En el Éxodo 15, 20 y 21 está como acabamos de ver, el cántico de Moisés, cuando el pueblo lo rescata, cuando Dios rescata a su pueblo de Egipto. Moisés canta el cántico nuevo. Y en el Éxodo 15, 20, 21 dice: y María, profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ellas con panderos y danzas. Y María le respondía: cantar a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Vemos la escena. Moisés cantando, María toma el pandero, lo siguen las mujeres, empiezan a alabar a Dios con danza, con el pandero. Y da la idea de María le respondía, dice el 21. Dice, María le respondía. Investigué lo que quiere decir responder. Ahí en esa palabra responder es, en nuestro idioma español no tiene mucho significado. Responder es como contestar algo, ¿verdad? Pero ella estaba contestando a la danza que estaban produciendo las hermanas, ¿verdad? Las mujeres. María le respondía. Esa palabra responder quiere decir cantar, anunciar, testificar, exclamar o expresar algo en voz alta, con fuerza o vehemencia, dando lugar y eficacia a lo que se dice. O sea, estaba hablando claramente, fuerte. ¿Y qué estaba hablando? Cantar a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Estaba alabando a Dios con alta voz, clara, fuerte y segura de lo que estaba diciendo, con autoridad. Cantar a Jehová porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Está alabando lo que Dios acaba de hacer. Y no hay en otra forma más que es el gozo de expresar, que no alcanza tu boca, no alcanza las palabras que tiene que danzar. Es el gozo. Es el gozo que tiene que danzar para expresarle a Dios que es para Él. Se puede confundir que el baile y la danza. Bueno, si bailamos o danzamos aquí, lo hacemos para el Señor. Si se dice que es lo mismo, el mundo lo hace para agradar al hombre, para agradar al mundo y a la propia carne. Nosotros lo hacemos para Dios. Había una mujer que indució a su hija a que le danzara a Herodes. Herodías mandó a su hija a que danzara a Herodes para obtener algo. Todos sabemos que obtuvo la muerte de Juan el Bautista, gracias a ese baile famoso que hizo. ¿Ven la diferencia? Ella para quién lo estaba haciendo y cuál era su motivación. En cambio, si venimos aquí y danzamos, es para Dios. El rey David cuando danzó, lo hizo para Dios. Mical lo menospreció. Dijo, has hecho el ridículo. Por ahí dijo, no importa, seré más vil porque lo hice para Jehová. Amén, hermanos. Para delante de Jehová fue de quien dancé. Amén, mis hermanos. Los levitas usaban instrumentos en el tabernáculo de Moisés. Muchos años después de que el arca fue capturada, hermanos, por los filisteos en tiempos del sacerdote Elí, David toma posesión de rey y se decide recuperar el arca. Estaba en la casa de Abinadab. Va David con 30,000 hombres, se reúnen para ir a traer el arca. David había vivido junto con los filisteos un tiempo y seguramente ciertas costumbres las adoptó, sin que él haya por la costumbre de estar viendo las cosas. El arca del pacto fue traída en un carro de bueyes. Los filisteos así la habían capturado, así se la habían llevado, pero ahí no les pasó nada.
David decide traérsela así, venía alabando a Dios, venían contentos. Y de repente venían dos muchachos hermanos, hijos de Abinadab, Usa y Agio. Uno venía atrás, el otro venía adelante dirigiendo el carro. El que venía atrás era Usa. Empieza los güeyes a moverse mucho, seguramente había lodo, era un camino muy disparejo. El arca del pacto se miraba como que se iba a caer. Usa tiende su mano y trata de detenerlo. Hay muchos principios ahí. Dios no necesita la ayuda de nadie. Este muchacho, la arca del pacto estuvo en su casa por mucho tiempo, pero nunca entendió que Dios es todopoderoso. Que obviamente el arca del pacto no es Dios, significaba la presencia de Dios. Pero no había entendido, o quizá pasó por alto, miró muy poca cosa lo que tenía ahí, que él pensó que se iba a caer. Cayó muerto este muchacho. David empieza a reflexionar, se puso triste por la muerte de Usa, pero en su reflexión consultó cómo era que el arca del pacto tenía que llevarse. Entendió que tenía que ser cargada por hombres. Volvió a hacer lo mismo David, pero ahora los levitas iban y cargaron el arca. Ya estaba el arca en la casa de Obed Edom. Y cuando el arca de Dios iba llegando a Jerusalén, David, dice en segunda de Samuel, el segundo libro de Samuel 6, 14 y 15, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Estaba David vestido con un efod de lino. El efod de lino le pertenecía solamente a la tribu de Leví, a los sacerdotes. Y David la estaba vistiendo. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. La palabra júbilo es un clamor, aclamación de algo o grito de batalla o de guerra, un gozo, alegría muy intensa, entusiasmo, felicidad y regocijo. David no hallaba qué hacer para alabar a Dios. Aparte que era un hombre conforme al corazón de Dios. Estaba alabando a Dios y danzándole con todo su corazón, y los instrumentos, los levitas con los instrumentos a todo lo que dan. Esa fue llamada el tabernáculo de David. David hizo, cuando decidió traer el arca del Señor, hizo un tabernáculo, no como el de Moisés. Era una carpa más pequeña, pero él quería tener el arca de Dios en Jerusalén. Y ahí vemos el tabernáculo de David. Hay un significado de lo que Jesús iba a hacer, que para Jesús ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay hombre, mujer, todos somos igual ante Dios y tenemos los derechos de que Dios nos haya salvado. Dios ha venido a salvar a todos los que creen en Él. Amén. Te alabamos, Señor. El tabernáculo de David fue un nuevo sistema de adoración que Dios aprobó. Dios aprobó la alabanza, la danza, ese día que entró en Jerusalén en la presencia del Señor. Porque hubo fiesta y ya nadie se murió después de ahí. O sea que el Señor estaba aprobando todo. Amén, hermanos. Tanto extrañó, al morir David se acabó ese sistema de adoración. El Señor extrañó tanto este sistema de adoración, el tabernáculo de David, que en Amós 9, 11 y 12 dice el Señor: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y la edificaré como en el tiempo pasado. Esa escritura en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos 15, 16, Santiago, el hermano del Señor, en el concilio de Jerusalén se reunieron porque Pedro había ido a Jerusalén a decir que los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo. Y decían: ¿cómo va a ser posible si es nada más para los judíos? Dijo Pedro: no, el Espíritu Santo ha venido también para los gentiles. Entonces se relaciona el tabernáculo de David por lo que dice Santiago aquí. Dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David
que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre las cuales es invocado mi nombre. Ahí el Señor nos estaba dando la oportunidad a nosotros que no somos judíos de ser salvos. Pero se relaciona todo el tabernáculo caído de David. Daba a entender el Señor lo que iba a venir en un futuro y lo que va a venir todavía, más que van a venir, ¿verdad? Entonces, cuando estaba estudiando esto del tabernáculo de David, digo, qué bonito ese sistema de adoración que el Señor aprobó. Al Señor le gusta que le canten. Amén, hermanos. Vamos a la letra C. Un pueblo que adora a Dios con regocijo y espontaneidad. Salmo 149, 5 y 6, por favor, alguien me lo pueda leer, hermanos. Gracias, hermano. Se alaben a Dios sobre sus camas. Seguramente cuando se escribió ese salmo, ¿cómo va a ser posible si a Dios solamente se le alaba en el templo de Salomón? ¿Cómo va a ser posible que en sus camas simplemente se estaba adelantando a nuestro tiempo? Hoy en día sabemos que Dios es espíritu y podemos alabarlo aunque estemos en nuestra cama. No es falta de respeto porque el Señor está donde quiera. Amén. Este salmo estaba adelantando a nuestro tiempo. En ese tiempo, seguramente porque eran muy rígidos o muy estrictos, ¿cómo va a ser posible? Ay, no, en su cama no, tiene que ser en el templo. Amén. Pero ahora podemos alabar a Dios donde quiera. Amén, hermanos. Y también dice, alaben a Dios con espada de dos filos. O sea, nunca bajar la guardia, aunque estemos alabando a Dios. En Nehemías, el pueblo de Israel que estamos hablando que regresó de la cautividad de Babilonia, empezaron a reedificar la ciudad, empezaron a hacer la muralla que estaba destruida. Estaban trabajando con una mano y con la otra la espada, porque los enemigos los rodeaban, Sanbalat, Tobías, los árabes, había muchos enemigos del pueblo de Dios que no querían que ellos prosperaran, que ellos edificaran su casa. Amén, hermanos, ellos querían no querían que edificaran, ¿verdad? No querían que edificaran y le hacían la vida posible, por eso ellos traían su espada. Para nosotros ahora la espada es la palabra de Dios, ¿verdad? Aún hasta para venir a la iglesia tenemos que tener lista la espada, porque en el camino se puede venir algo y ya no llegaste a la iglesia, porque algo pasó o algo te molestó y simplemente se te acabó el gozo. Tenemos que venir, por eso dice ahí, cuando estás edificando, estar con una espada en la mano y con la otra trabajando. Amén, hermanos. Dice en Nehemías 4:17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y con la otra traían la espada. En Jueces 7:6 la historia de Gedeón. Gedeón, se le aparece el ángel del Señor, le dice que él va a ser el que va a liderar el ejército de Dios, el ejército de Israel, y convoca 32 soldados, 32,000 soldados. Y le dijo el Señor, mañana les preguntas quién tiene miedo y que se devuelvan, que no hay problema. Se devolvieron 22,000. El ejército que estaba por atacar al pueblo de Dios eran 150,000 alrededor. El pueblo de Israel habían juntado 22,000, pero ya habían 32,000 y habían desertado 22. Quedaron 10,000 nada más. Y dijo Dios, todavía se me hacen muchos, porque si ganan van a pensar que fue por su fuerza.
vas a hacer esto, Gedeón, van a ir al arroyo y los que beban agua, adelante hay un arroyo, van a beber agua ahí, y los que se agachen a beber agua, dice la escritura aquí, que lamiendo el agua como perros, a esos los vas a apartar. Y a los que con una mano tomen el agua y se la lleven a su boca, esos son los que yo quiero. Nomás 300 hicieron eso. ¿Por qué? Porque esos 300 no bajaron la guardia. Esos 300 estaban bebiendo agua, pero estaban cuidándose, al tiro. ¿De dónde está el enemigo? De que no viniera por la espalda y los acababa. Los otros les importó más el agua y se olvidaron de quién estaba atrás. Imagínense, llega el enemigo, ni cuentas iban a dar. Por eso esos 300 fueron seleccionados para ir a la guerra. Amén. Y ahí usaron también bocinas y antorchas. El Señor fue el que peleó por ellos. El Señor otra vez confundió al enemigo. Ahí está la expresión con la espada de dos filos, ¿verdad? Dice en primera de Pedro, dice, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. O sea, el primero que se descuida, el primero que se agacha a beber agua por horas ahí, el diablo se lo cocina ahí, ¿verdad? Porque perdió la atención de lo que. Así nosotros nos podemos en la vida en Cristo distraer en ciertas cosas y ya el diablo empezó a tomar terreno, y ya después que ya no quiero ir a la iglesia, ya después de que ya empieza que este domingo, que este otro también, y ya se va hasta que ya el diablo hizo como una araña, tejió su telaraña ahí para envolverte. Y a veces con cosas que parecen muy piadosas. A veces que dicen, no, pues pobre de mí, estoy cansado, X cosa. ¿Verdad? Así trabaja el diablo. El diablo si viene y se aparece en forma de diablo feo, como sea, pues vamos a estar al tiro, ¿verdad? No, aguas. Pero no se va a vestir así. Va a buscar engañarnos. Amén. Vamos a la letra D, hermanos. Dice, un pueblo que derrota al enemigo con su canto. Salmo 149, 7 y 9, por favor. ¿Algún hermano que me lo lea? Sí, hermana. Gracias, hermano. Amén. El canto nombra aquí un tipo de salmo imprecatorio. Un salmo imprecatorio, hermano, es algo que implica o denota el deseo de que alguien reciba su merecido, algún daño. Nosotros como hijos de Dios, eso no aplica para las personas. El Señor nos ha mandado a amar a las personas, pero sí aplica para las huestes celestiales. Señor, esos son tus enemigos, acaba con ellos. O ven por nosotros, Señor Jesús, ya. El Padre nuestro, el mismo Señor Jesús que dijo, venga a tu reino, sácanos ya de aquí, este no es nuestro hogar. Ese es el salmo imprecatorio, de eso habla, de luchar contra las huestes. El cántico, lo que acabamos de decir, el canto a Dios, lo que se acababa de decir, confunde al enemigo. Pero cuando cantamos de corazón, de veras al Señor, ¿verdad? Confundimos al enemigo, y el enemigo huye. Que se van confundidos, se matan unos con otros. Amén, hermanos. Vamos al número 2. Dice, somos una iglesia que alaba a Dios y adora con instrumentos.
Aquí la letra A, B y C las voy a juntar porque se relacionan mucho, pero me gustaría que alguien me pueda leer el Salmo 150 todo. Por favor, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Este Salmo 150, encontré una forma muy buena de dividirlo en 4 preguntas. La primera es, ¿dónde debe ser alabado Dios? La segunda, ¿por qué debe ser alabado Dios? La tercera, ¿cómo debe ser alabado Dios? Y la cuarta, ¿quiénes deben alabar a Dios? La pregunta 1, correspondiente a la letra A, es el versículo 1 del Salmo 150. Dice la pregunta, ¿dónde debe ser alabado Dios? Dice el Salmo, versículo 1, alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento. Primeramente, en su santuario. Aquí estamos en un santuario. Estamos alabando a Dios. Pero al salir afuera ya no vamos a alabar a Dios. No. Dice alabarlo en la magnificencia de su firmamento. O sea, el universo entero para alabar a Dios. Al salir afuera es como un gran lugar para alabar a Dios. El universo es un gran lugar para alabar a Dios. El Señor Jesús en Juan 4 le dijo a la mujer samaritana, ni en este monte, Gerizim, ni en Jerusalén, adorarán al Padre, porque solamente en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu deben de adorar, porque Dios está en todas partes. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dios está en todas partes, hermano. Por eso dice, alábenle. El Salmo 151 dice, alábenle en el firmamento. Todo lo que alcancen a ver, ahí pueden alabar a Dios. No tenemos impedimento. Amén, hermanos. Te alabamos, Señor. La pregunta número 2. ¿Por qué debe ser alabado Dios? Versículo 2. Alabarle por sus proezas y alabarle conforme a la muchedumbre de sus grandezas. Por sus proezas, por todo lo que en su palabra de Dios dice, por todo lo que Dios ha hecho con nosotros, por todo lo que vemos que el Señor sigue haciendo, por todos los milagros que el Señor hace y por las cosas que no vemos, que al salir aquí y aquí mismo el Señor nos está cuidando. El Señor manda a sus ángeles y nos defienden de todo principado que quiera venir alrededor de nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que les temen y los defiende. Alabado sea el Señor. Y por su muchedumbre, por la gran cantidad de obras que ni todas alcanzaron a escribir en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque siguen cada día las obras del Señor, más y más. Alabarle por eso. Por eso debemos alabar al Señor. Dice el Salmo 72, 18 y 19, dice, bendito Jehová, Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Por eso, alabar a Dios por sus maravillas. Ahí está contestada esa pregunta, hermanos. Y alabarle a Dios por la grandeza de su propio ser. Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios siempre tiene la misericordia de nosotros. Son nuevas cada mañana, esas no se acaban. Y por su gracia que tuvo para con nosotros, que nos escogió, hermanos, y nos trajo al Evangelio. Amén. Nos trajo a la familia de Dios. Amén, hermano. Alabamos, Señor. La pregunta 3. ¿Cómo debe ser alabado Dios? La respuesta está en el Salmo 150 del 2 al 6. Dice, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa,
alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todos esos instrumentos, se nombran 8 instrumentos ahí en esos versículos que leí ahorita. Es del 1 al 8, dice bocina, salterio, arpa, pandero, cuerdas, flautas, címbalos resonantes y címbalos de júbilo. Las bocinas en ese tiempo eran el cuerno de carnero llamado chofar, que usamos aquí a veces. Es lo que usaban en ese tiempo. Los instrumentos han ido perfeccionando con el tiempo. Esos 8 instrumentos se dividen en 3 clases. Los instrumentos de viento, los de percusión y los de cuerdas. En esas 3 clases de instrumentos están todos los instrumentos del mundo. Inventados, los que se conocen, están dentro de esas 3 clases. Las bocinas ya vimos que es el chofar, algo que se sopla. También están las flautas. Hoy en día vemos el clarinete, vemos la trompeta, no soy muy experto en la música, ahora está buscando el hermano Elías, pero todos sabemos de las cornetas, las trompetas, todo, ¿verdad? Sabemos, todos esos son de viento. El número 2 son instrumentos de percusión, es todo lo que se golpea, el pandero está entre ellos. La Biblia nombra al pandero los címbalos resonantes y los címbalos de júbilo. Los címbalos de júbilo son los platillos o castañuelas que vienen siendo esos platillos que están ahí. No se agarran con las manos, pero ya están ahí colgados para no más pegarles, ¿verdad? Como les digo, los instrumentos han ido perfeccionando con el tiempo, como todas las cosas, se han ido modernizando. Otros címbalos resonantes vienen siendo los tambores. Se deriva de los panderos, algo que se golpea para producir un ruido, para producir sonido, ¿verdad? Y la otra clase de instrumentos son los instrumentos de cuerda, que está entre ellos el salterio. Yo cuando lo miraba antes el salterio, pues yo porque tengo que brincar, un salterio, saltar, pero no, el salterio es una arpa pequeña como la que usaba David cuando iba a cantar al rey Saúl. Ese es el salterio, son instrumentos de cuerdas, parecido a una arpa, también la arpa la nombra la palabra de Dios. Los derivados de esos instrumentos de cuerdas, hermanos, está la guitarra, está el bajo, está el tololoche, el violín, incluso el piano. El piano es un instrumento que tiene cuerdas por dentro. Entre esas 3 clases de instrumentos, ahí está derivado todos estos que se nombran en el Salmo 150, del 2 al 6, el 3 al 6. Amén, hermanos. Y la pregunta 4, ¿quiénes deben alabar a Dios? Por favor, todos la respuesta en el último. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Gloria a Dios, te alabamos, Señor. ¿Usted está respirando, hermano? Alabe a Jehová. Amén. Pero también da la idea ahí. Cuando un niño nace de nuevo, empieza a respirar. Cuando un niño nace, empieza a respirar. Así cuando nosotros nacimos de nuevo, empezamos a respirar y alabamos a Dios. Porque estamos respirando. Ahora estamos respirando vida, una nueva vida, un cántico nuevo, para alabar al Señor. Por eso, ¿qué nos impide alabar a Dios? Dice, todo lo que respire, alaba al Señor. Y no es algo, si quieres hacerlo, no, es una orden, está imperativo ahí. Todo lo que respira, alabe al Señor. Amén, te alabamos, Señor. Hay muchas objeciones, ¿verdad?, en cuanto a los instrumentos y se respeta, ¿verdad?, que muchos se dicen que no, los instrumentos, no, se respeta ese tipo de cosas, porque se dice que en el Nuevo Testamento no aparece nada de esto. En los primeros 300 años fue una iglesia perseguida. Cuando se escribió el Nuevo Testamento, había persecución. Imagínense a los apóstoles, me imagino la idea cuando Pedro salió de la cárcel, estaban los apóstoles
orando por Pedro, que no querían hacer ruido. Llega Pedro, toca la puerta, llega una muchacha, roda y la abre y le vuelve a cerrar, se asustó de tan pronto que fue contestada la petición. Pero no querían hacer ruido, imagínense con tambores, una batería ahí, la trompeta, pues rápido los iban a encontrar, ¿verdad? Pues por obvias razones no se usaban los instrumentos, por obvias razones. Y las catacumbas, en los primeros 300 años, era una iglesia que se reunían solamente para escuchar la palabra, para adorar a Dios, pero en silencio, en una voz moderada, ¿verdad? No era algo lógico que no ibas a traer un tambor para, te alabos, mira, van a ver los soldados romanos, mira, ya están todos. Es como decir, ven por nosotros. Por obvias razones no aparece ese mandato, pero sí aparece en Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo, dice el apóstol Pablo, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí está una cita bíblica que nos recalca que debemos adorar al Dios, todo lo que respira. Te alabamos, Señor. Hay una advertencia aquí en el estudio. Dice, sin embargo, es oportuno decir aquí algunas palabras de cautela. Hay que tener cuidado de no usar instrumentos y equipos con el único fin de sobresalir, competir o peor aún, comerciar con las cosas de Dios. Además, debemos ver que nuestros músicos y artistas hayan tenido una experiencia espiritual genuina y mantengan una vida de santidad que honre a Dios y el Evangelio. Una advertencia muy obvia, ¿verdad?, que nos da este estudio, que no hace otra cosa más que corrobora lo que la palabra de Dios nos manda. El músico, aquel que toca un instrumento, hermanos, es alguien que su boca y sus manos no alcanzan a alabar a Dios. Dios les ha dado ese don. Muchos, aunque hemos querido aprender, no podemos, no aprendemos porque no es nuestro don. Los que están aquí, los hermanos que están aquí alabando, cantando al Señor, usando sus instrumentos, lo hacen con una facilidad, porque es un don que Dios les ha dado, porque ellos expresan su adoración a Dios usando los instrumentos. Cada que el hermano Elías, cada que el hermano Miguel, cada que Jonathan, Miguelito, el que esté ahí, hace un movimiento con su mano, tocando ese instrumento, está alabando a Dios. Está diciendo, alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que respira, alaba al Señor. Ellos alaban al Señor así. Amén. Pero ese mandato también tiene que ser para nosotros, de vivir una vida conforme a lo que Dios quiere, para que sea completa la adoración a Dios, que no haya ningún estorbo. Amén, hermanos. Denle un aplauso al Señor. Así, hermanos, le paso la parte a mi pastor, gracias a Dios por la oportunidad y que el Señor me los bendiga y los guarde siempre, mi pastor con ustedes.